la clase del día de hoy. Entonces, en la próxima semana que estemos en la clase, pues les entrego el quiz a todos. Bueno, entonces empecemos. Vamos hoy a tomar lista de asistencia. Bueno, voy a empezar por acá. Natalia Anganoy. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. José Esteban Arcos Román. José Esteban Arcos. Está. Estefanía Arteaga Gaspar. Buenas tardes, presente, profe. Bastidas Mata David. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Hola, Borrero. Profe, ¿me escucha? Sí, buenas. Juan Borrero. Juan o Julián, profe. Juan Sebastián Borrero, profe. Juan Borrero Mercado. Yo, profe, presente. Okay. Julián Borrero Sánchez. Presente, profe. Oscar Cabrera. Presente, profe. Mabel Caicedo. Presente, profe. Lipni Carabalí Vanguero. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nicolás Cañas Pedrosa. Presente, profe. Sebastián Cerón López. Presente, profe. Buenas noches. Paula Chamorro Sánchez. Paula Chamorro Sánchez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Diana Chicaiza Muñoz. Presente, profe. Juan Sebastián Córdoba. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariadna Cortés. Buenas tardes, profe, presente. John Cuero Quiñones. Presente, profe. Nelly Marcela Galvez. Presente, profe. Sebastián Garcés. Presente, profe. José Gasca Insuasti. Por favor. Presente. Javier Guetial Guaychar. Presente, profe. Gustavo Giraldo Ortegón. Presente, profe. Neftalí Henao. Presente, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Yaira Daniela Hernández Ortiz. Presente, profe. Valentina Hernández Triviño. Presente, profe. Ijaji Piamba Ana Milena. Buenas noches, presente. Marlon Erney Irua. Presente, profe. María Juliana Leal Rojas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Nicole Dayana López Rivera. Presente, profe. Kevin Andrés Lozano. Por aquí presente. ¿Me escucha? Sí. Laura Sofía Maya. Presente. Aura María Millán. Presente. Carolina Montero. Presente, profe. Diana Montero Salamanca. Buenas noches, profe. Valeria Morales Arango. Presente, profe. Laura Camila Mueces. Presente, profe. María José Narváez. Presente, profe. Juan Núñez Cardona. Presente, profe. Andrés Felipe Ocampo.
Presente, profe. Buenas tardes. María José Ortega Bastidas. Buenas noches, profe. Presente. Profe, qué pena. Noches. Quería pedirles si al final me puede regalar unos minuticos al final de la clase. Pues sería faltando 10 minutos porque Sí, señora. Pérez Dubanarley, Escribe por el chat presente, doctora. Jonathan Pérez Vargas, Presente, profe. José Luis Pulido, no está. Yesenia Quinde Pesantes, Buenas tardes, profe. Presente. buenas tardes. Yanko Quinde, bien. Juliet Rodríguez Guerrero, Presente, profe. Silvia Juliet Ruales Mavisoy, Presente, profe. Carla Valeria Ruano, Presente, profe. Buenas tardes. Marcela Ruiz Díaz, Presente, profe. Cristian Salas Valencia, Presente, profe. Ellen Sánchez, Presente, profe. María Sevilla Rojas, Presente. Mariana Sevillano del Mar, Mariana Sevillano Montaño, tampoco está. Solarte Juan Diego, tampoco está. Ángela Taborda Ceballos, Presente, profe. José Leonel Torijano Sarria, Camilo José Valverde, Presente, profe. Laurin Vázquez Pinto, Presente, profe. Lady Lorena Viveros, Presente, profe. Daniel Viveros Potes, Presente, profe. bien. Laura Isabel Zapata Villa, Presente, profe. bueno. Bien, vamos aquí a grabar. Presente Esteban Arcos. Arcos. Listos, Esteban. Ya te coloqué. Grabar aquí, listo. Entonces, vamos a empezar con la clase. En la clase pasada estábamos hablando de sustancias antidepresivas. Estábamos hablando de que existían unas teorías acerca de la depresión. Dijimos que existían dos tipos de depresión, que era la depresión endógena y la depresión exógena. Dijimos que desde el punto de vista farmacológico, la depresión endógena generalmente se ha caracterizado porque no se conoce a ciencia cierta qué induce la disminución de algunos neurotransmisores que se encuentran implicados en el estado de ánimo, especialmente la noradrenalina y la serotonina, ¿sí? Entonces, con respecto a estos fármacos, dijimos que desde el punto de vista farmacológico se ha demostrado, me dicen por favor si están viendo las diapositivas. Sí, profe. Sí, profe. Desde el punto de vista farmacológico, pues se ha demostrado que la mayoría de las sustancias farmacológicas tienen una mayor respuesta en aquellos tipos de depresiones de origen exógeno más que las de origen endógeno, y que sin embargo el tratamiento de las depresiones exógenas tiene, al tener una mayor respuesta, el tratamiento farmacológico probablemente podría ser más corto con respecto a las depresiones de origen exógeno. Con respecto a las de origen endógena,
podríamos decir que existen algunos tipos de depresión o este tipo de depresión se asocia a una disminución, como lo dice aquí, de las sustancias catecolamínicas o de las catecolaminas que se encuentran relacionadas con los estados depresivos. Por ejemplo, ¿qué catecolaminas están mayormente relacionadas con los estados depresivos? La noradrenalina y la serotonina. Una de las sustancias que también podría estar relacionada en la aparición de depresiones endógenas, pues es la dopamina. Sin embargo, la teoría monoaminérgica habla de dos aminas, que son la noradrenalina y la serotonina. Pero ¿por qué generalmente no se habla aquí de los receptores dopaminérgicos? ¿Por qué? Porque generalmente, o desde el punto de vista fisiológico, la dopamina pues es precursor de la noradrenalina. Hay otros pacientes, hay otro tipo de muchachos. Tienen el micrófono abierto. Lady Viveros. Entonces, hay otro tipo de neurotransmisores que pueden estar implicados en otro tipo de situaciones patológicas, y dentro de esas situaciones patológicas vamos a encontrar, por ejemplo, las situaciones asociadas a trastornos esquizoides. Y dentro de los trastornos esquizoides, por ejemplo, está relacionado un exceso de actividad de dopamina. Pero desde el punto de vista fisiopatológico podríamos decir que la dopamina es precursor de la noradrenalina. Por tanto, en pacientes con depresión, sobre todo en el tipo de depresión endógena, uno de los transmisores o de los neurotransmisores que mayormente se encuentra implicado, pues es la noradrenalina y la serotonina. Bien, entonces, de acuerdo al origen de los síntomas depresivos, pues ya dijimos que existe una disminución de la actividad de serotonina y noradrenalina en las vías descendentes. Entonces, pues obviamente vamos a encontrar que existen unos dominios fisiológicos implicados para la síntesis de serotonina. ¿Cuáles son esos dominios funcionales? Uno de ellos es el apetito, sobre todo el apetito sexual, que es uno el apetito es decir, el estado la ingesta alimenticia también estará relacionado con la serotonina. Desde la fisiología, la serotonina pues se sintetiza a nivel de unas células en el aparato digestivo que se llaman las células de Kulchinsky. Esas células de Kulchinsky regulan la producción de de serotonina en más del 90%. Y esa serotonina generalmente ingresa al organismo a partir de la dieta. Es decir, que a partir de la dieta la serotonina se va a convertir en una sustancia que le da origen a la serotonina, que es el triptófano. Por tanto, vamos a encontrar muchos alimentos que son ricos en triptófano. Un ejemplo de ellos vamos a encontrar el maní, el pescado, los cereales, vamos a encontrar el chocolate, los derivados de los lácteos, que también pueden ser ricos en triptófano y que al ingresar a las células, sobre todo a las células del tracto gastrointestinal, una de las células importantes es la célula de Kulchinsky. Por tanto, las células de Kulchinsky suelen ser productoras de triptófano que se convierte por acción de la triptófano, de una enzima de triptófano, se va a convertir en serotonina, que tiene más o menos 14 subtipos de receptores, en los cuales hay algunos que están mayormente relacionados con los estados de ánimo. La serotonina generalmente también modula todo lo que tiene que ver con la agresividad, es decir, con sensaciones de ira, sensaciones de cansancio. De allí que, por ejemplo, cuando se tiene sensaciones de hambre o de sed, también se produce sensación de ira. El impulso sexual, por ejemplo, se ha demostrado en tejidos, sobre todo en tejidos post-mortem, se ha demostrado que la población masculina generalmente suele
liberar mayor cantidad de serotonina. Y existen otros dominios de otro neurotransmisor importante, que es la noradrenalina. La noradrenalina, por ejemplo, es un neurotransmisor que está implicado en todas actividades que están relacionadas con sensaciones de concentración, de interés y de motivación. De allí que existan sustancias farmacológicas que puedan aumentar exógenamente la liberación de noradrenalina endógena y producir ciertos efectos farmacológicos, por ejemplo, ciertas respuestas como la hipertensión arterial. Otras respuestas estarán relacionadas con el aumento de la frecuencia cardíaca, con el aumento de la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Bien, y podríamos encontrar a otros neurotransmisores que son la dopamina, pero recordemos que la dopamina está involucrada directamente en la noradrenalina porque es precursor fisiológico de noradrenalina. Por tanto, ambos neurotransmisores se encuentran involucrados en la percepción de la sensibilidad somática a través de unas vías que se llaman las vías descendentes de la médula espinal. Bien. Y entonces, desde el punto de vista farmacológico, oígase bien, vamos a encontrar 4 familias de antidepresivos. Permítanme un segundo y abro la puerta. Un segundo. Hola niños, hola, hola. Hola, doctora. Bueno, listo. Entonces, les decía que desde el punto de vista farmacológico existen diferentes familias de antidepresivos. Entonces, podríamos decir que hay 4 familias importantes de antidepresivos. Los primeros antidepresivos sintetizados en la historia de la farmacología fueron los antidepresivos tricíclicos, que tienen algunas situaciones o que son generalmente los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la depresión, que han sido prácticamente disminuido su uso por sus efectos indeseables que vamos a ver más adelante. Y dentro de los antidepresivos vamos a encontrar también los inhibidores de la recaptación de serotonina, los fármacos IMAOs, que son llamados también inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la recaptación, y finalmente vamos a ver unos fármacos llamados fármacos inhibidores de la recaptación atípicos, es decir, que generalmente el mecanismo de acción de estos fármacos es prácticamente desconocido. Entonces, hablemos primero de los antidepresivos tricíclicos. Fíjense que dentro de los antidepresivos tricíclicos, es decir, que la última clasificación de los antidepresivos se realizó a través de una clasificación denominada de primera y segunda generación. Entonces, ¿cuáles son esos de primera generación? Fueron los primeros fármacos, dijimos, sintetizados en la historia de la farmacología, y dentro de los primeros dijimos que eran los antidepresivos tricíclicos. Estos antidepresivos están representados especialmente por el uso de la amitriptilina, por el uso de la clormipramina, por el uso de la doxepina, imipramina y nortriptilina. Es decir, que estos fármacos podríamos afirmar que fueron los primeros utilizados en la historia de la depresión. Sin embargo, estos fármacos han tenido muchísimas controversias. ¿Y por qué han tenido muchísimas controversias? Porque resulta que estos medicamentos pues, pueden inhibir la recaptación de noradrenalina, pero además de eso producen bloqueo de un subtipo de receptores que se llaman los receptores alfa-1, y también pueden producir bloqueos de subtipos de receptores beta, lo cual induce algunos fenómenos, sobre todo, por ejemplo, hipotensión y algunos trastornos
cardiovasculares que pueden disminuir, que pueden aumentar el riesgo de efectos indeseables con respecto a estos medicamentos. Luego vamos a mirarlos uno a uno. Bien, dentro de los fármacos de primera generación también vamos a encontrar los fármacos inhibidores no selectivos o inhibidores irreversibles no selectivos de la MAO. Es decir, MAO significa monoamino oxidasa. ¿Y por qué MAO? Porque MAO es una enzima que es degradadora de noradrenalina. Es decir, que en algunos estados depresivos, sobre todo en los estados depresivos endógenos, probablemente va a producirse un aumento exagerado de la MAO. Al producirse un aumento exagerado de la MAO, puede existir una disminución, ¿sí?, de aminas que están relacionadas con el estado de ánimo, especialmente con noradrenalina y serotonina. Entonces, vamos a encontrar inhibidores irreversibles no selectivos de la MAO. Y dentro de esto vamos a encontrar la tranilcipromina. Hoy en día la tranilcipromina no se utiliza especialmente por sus efectos indeseables, es decir, porque tenía muchísimos efectos indeseables, por lo tanto prácticamente el uso de la tranilcipromina fue retirado del mercado. Y aquí fíjense que vamos a encontrar los inhibidores selectivos de la MAO, es decir, vamos a encontrar el moclobemide y la selegilina. Bien, entonces voy a tratar de explicarlo aquí para que esto quede claro. Permítame un segundo. Aquí donde tengo el papel. Doc, perdón, le hago una pregunta. Sí. Los antitricíclicos ya no se usan, o sea, definitivamente ya no. Es decir, los inhibidores, sí, claro, se usan, pero ya los vamos a mirar. Se usan más en el tratamiento del insomnio y se usan también en el tratamiento del dolor, sobre todo el dolor asociado a estrés postraumático. Y generalmente se utilizan a dosis bajas, porque yo te decía que estos fármacos, además de inhibir producir una inhibición de la recaptación de noradrenalina, serotonina, ellos actúan produciendo un bloqueo que se llama bloqueo de receptores, los receptores alfa 1 también bloquean receptores H1, que son los receptores histaminérgicos, y también puede producir algún tipo de bloqueo muscarínico que hace que estos fármacos tengan enormes efectos, sobre todo en pacientes con trastornos cardiovasculares. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a tener entonces esta noradrenalina. Fíjense que la sustancia precursora, esto debieron haberlo dado en fármaco general, la sustancia precursora de noradrenalina, pues es la dopamina. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, vamos a tener una enzima o dos enzimas. Sin embargo, hay una enzima que tiene una enorme participación en los procesos metabólicos o en los procesos catabólicos de noradrenalina, que son, la primera es la MAO y la otra enzima es la COM. La MAO se le denomina monoamino oxidasa, ¿sí? Y a la COM se le va a llamar catecolamino transferasa. Algún día les expliqué eso. Entonces, catecolamino transferasa, por lo tanto, aquí vamos a encontrar dos tipos de MAO, monoamino oxidasa, que son la MAO A, ¿sí?, y la MAO B. La MAO A, esta es la MAO A, esta que ustedes ven aquí. Bruno Alejandro, esta es la MAO A, y por acá vamos a encontrar la MAO B. Por tanto, la MAO A, generalmente, jóvenes, se va a relacionar con la degradación de noradrenalina y de serotonina. Por aquí. Noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina y de serotonina. ¿Por qué no está dopa? Porque recuerden que dopa
obviamente es precursor de noradrenalina, por tanto estaría involucrado de manera indirecta. Entonces vamos a encontrar noradrenalina y dopamina, ¿sí? Y por este lado vamos a encontrar específicamente a la serotonina, al 5-HT. Entonces, recordemos, 5-HT, por tanto, fármacos como la moclobemida, que se utiliza por vía oral, es un MAO-K, MAO-A, ¿listo? Mientras que fármacos como IMAO-B, generalmente, ¿qué hace IMAO-B? Pues esta enzima va a degradar a una catecolamina importante que se llama dopamina. Es decir, que cuando se disminuyen los niveles de dopamina, ¿sí? Se puede, es decir, ahí posiblemente hay una relación estrecha entre la disminución de los niveles de dopamina y la enfermedad de Parkinson. De allí que fármacos como la selegiline, por ejemplo, actúen inhibiendo a la MAO-B. Si actúan inhibiendo a la MAO-B, pues van a aumentar la disposición de dopamina en pacientes con Parkinson. Pero pues, yo quiero aclarar que generalmente la selegiline, a pesar de que tiene mayor efecto sobre la MAO-B, también se utiliza como fármaco antidepresivo. ¿Por qué? Porque ambos fármacos actúan en la misma vía, que son la vía de la MAO-A o la vía de la MAO-B. ¿Listo? Bien, entonces vamos a encontrar por acá, fíjense, otro tipo de fármacos llamados fármacos de segunda generación, ¿sí? Segunda generación. Y entonces, dentro de estos fármacos de segunda generación, vamos a encontrar los que más se utilizan desde el punto de vista farmacológico, es decir, los fármacos de primera línea en el tratamiento de los trastornos depresivos o en la depresión actual. Entonces, estos fármacos vamos a encontrar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y dentro de estos fármacos que son inhibidores de la recaptación de serotonina, podríamos decir que vamos a encontrar los que actualmente son el tratamiento boom de la depresión. Pues, ¿cuáles son los que actualmente son el tratamiento boom de la depresión? Un ejemplo, la fluoxetina, vamos a encontrar la sertralina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram y la fluvoxamina. Es decir, hacen parte de estos fármacos específicamente 6 medicamentos que son prácticamente de primera línea en el tratamiento de la depresión, que son, repito, la fluoxetina, vamos a encontrar la sertralina, vamos a encontrar la paroxetina, el citalopram, el escitalopram y la fluvoxamina. Esta última generalmente la vamos a encontrar en de elección en el tratamiento específicamente de los trastornos de ansiedad o en los trastornos de pánico. Este fármaco que ustedes ven aquí, generalmente, que es la dapoxetina, pues es considerado también un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina. Sin embargo, pues este fármaco se usa más en el tratamiento de la eyaculación precoz, es decir, que su uso sobre los trastornos depresivos es inocuo, o sea, no se utiliza como fármaco antidepresivo, sino que se utiliza como fármaco inhibidor, como fármaco que se utiliza en el tratamiento de la eyaculación precoz. Bien, entonces vamos a encontrar otro tipo de fármacos dentro de los de segunda generación, que son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Iba a preguntar algo, Yaira. Yaira iba a preguntar algo. No, profe. Bien, entonces Profe, yo vamos sí, a encontrar, dime. una pregunta, esos que están ahí al lado de los inhibidores selectivos de la MAO, ¿son de los MAO, esos que dicen atípicos? De los atípicos. Estos son de segunda generación.
se llaman atípicos, porque su mecanismo de acción aún es desconocido, es decir, no tienen un mecanismo de acción exacto. Se cree que actúan sobre la recaptación de noradrenalina y de serotonina, pero no tienen un efecto farmacológico claro. ¿Sí? Por tanto, son atípicos, por eso se llaman atípicos. ¿Vale? Hola. Hola, hola. Sí, ya, doctora, ya lo entendí. Creo que se le fue el sonido. ¿Dónde está Creo que se le fue. Bueno, listo. Sí, profe, ahí ya lo entendí, gracias. Bueno, listo. Entonces, estos simplemente hacen parte de los fármacos atípicos. ¿Qué quiere decir? Pues que estos fármacos no tienen un mecanismo de acción conocido, de allí que se llamen sustancias atípicas. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar otros fármacos llamados inhibidores de la recaptación de noradrenalina, y dentro de estos, pues vamos a encontrar la reboxetina. También vamos a encontrar dentro de los de segunda generación un tipo de fármacos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, también son fármacos que en la actualidad han jugado un papel importantísimo en el tratamiento de la depresión, es decir, que tienen algunos efectos benéficos en el tratamiento de la depresión. Sin embargo, pues estos fármacos son mucho más costosos que los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Por eso hoy en día se prefiere el uso de estos fármacos sobre estos. Sin embargo, yo quiero aclarar que han sido fármacos que han demostrado efectos benéficos en el tratamiento de los estados depresivos. Bien, dentro de los de segunda generación vamos a encontrar otro tipo de sustancias farmacológicas que se llaman atípicas. Como su nombre lo dice, pues son atípicas generalmente porque su mecanismo de acción aún se desconoce. Sin embargo, óigase bien, se ha demostrado que la mirtazapina, la trazodona y la nefazodona tienen algún efecto antidepresivo, es decir, que tienen buenos efectos, buenas ventajas, porque tienen menos efectos indeseables. Por ejemplo, el uso de trazodona a dosis de 25 o de 50 miligramos se ha utilizado, por ejemplo, en el tratamiento del insomnio, sobre todo en el insomnio transitorio. Pero cuando se utiliza generalmente por periodos largos de tiempo, también puede utilizarse como buen fármaco antidepresivo. Bien, entonces, es básicamente la clasificación actual de los fármacos antidepresivos. Entonces, con respecto a los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos, pues yo quiero aclarar que los mecanismos de acción, miren que esta es una membrana presináptica y que en esta membrana presináptica pues van a encontrar dos neurotransmisores que están implicados en los estados de ánimo. Ya dijimos cuáles eran, la noradrenalina y la serotonina. Sin embargo, por ejemplo, el primer mecanismo de acción es el bloqueo de la recaptación de estos neurotransmisores. Un efecto, es decir, uno de los principales mecanismos de acción está relacionado especialmente con el bloqueo de la recaptación de estos neurotransmisores. Y el segundo mecanismo de acción está relacionado, óigase bien, con la inhibición de enzimas que son degradadoras de estos neurotransmisores. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo claro, aquí tenemos, fíjense, la serotonina. La serotonina, por procesos de endocitosis, pues obviamente se interna en la vesícula y por acción de una molécula que se llama la SER, es decir, que es una molécula transportadora de serotonina. ¿Ella qué hace? Actúa, lleva la serotonina al espacio posináptico y la libera para que ella interactúe con el receptor para serotonina y produzca un receptor, es decir, aumente las acciones fisiológicas que están relacionadas con la serotonina. Por el otro lado, óigase bien, vamos a encontrar fármacos que inhiben a las enzimas
que generalmente pueden ser degradadoras de noradrenalina. Entonces vamos a encontrar dos enzimas. Ya dijimos cuáles eran estas dos enzimas. La MAO-A, que generalmente producen, es decir, que están encargadas de la degradación de serotonina y de noradrenalina, ¿sí? Y vamos a encontrar a una MAO-B que inhibe o que produce degradación de la dopamina. Entonces, vamos a encontrar dos moléculas transportadoras. Una molécula transportadora para serotonina, que es esta molécula que va por acá, que se llama la SER, y otra molécula transportadora, que es la transportadora de noradrenalina. Y a esta molécula transportadora de noradrenalina la vamos a conocer con el nombre de NET. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer la SER, que es la molécula transportadora, ¿sí? O la inhibición, o la recaptación de la serotonina estará relacionada con SER, mientras que la recaptación de noradrenalina probablemente estará mediada específicamente, óigase bien, estará mediada por la liberación de noradrenalina. Bien, entonces fíjense que farmacológicamente podríamos decir que estos fármacos o que la mayoría de las sustancias antidepresivas se utilizan especialmente por vía oral. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. Yo tengo aquí por ejemplo, esta representación gráfica. Yo digo, este es el plano XY, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, se ha demostrado que la concentración mínima efectiva, óigase bien, la concentración mínima efectiva para la mayoría de los fármacos antidepresivos generalmente se alcanza 2 a 4 semanas después de iniciado el tratamiento farmacológico. Y probablemente ese efecto, óigase bien, ese efecto se relaciona porque de manera inicial generalmente se pueden bloquear dos tipos de receptores que es para serotonina, que son el receptor 5-HT1, ¿sí? 5-HT1A, y vamos a encontrar otro subtipo, 5-HT, lo vamos a encontrar por aquí, 5-HT1A, y vamos a encontrar otro subtipo de receptor que se llama 5-HT7. Entonces, al inducir, óigase bien, un sobreestímulo de estos receptores, recuerden que yo les dije que la serotonina tiene 14 tipos de receptores inicialmente. Entonces vamos a encontrar 5-HT1A acá, 5-HT1-7. Al inducir, óigase bien, al inducir un sobreestímulo de estos neurotransmisores, probablemente este fenómeno, después de aproximadamente 2 a 4 semanas, se revierte. Y al revertirse, pues obviamente se va a aumentar la liberación de serotonina y de noradrenalina en el espacio posináptico, mejorando los síntomas asociados a los estados depresivos. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? No, señora. Muchachos. No, señora. Listo. Entonces, bien, vamos entonces acá. Fíjense que esta es una terminación nerviosa, es decir, nervio noradrenérgico, serotoninérgico, que generalmente no puede ser de ambos tipos. Yo debo tener una terminación serotoninérgica, pero también puedo tener una terminación noradrenérgica. Entonces, son dos esos neurotransmisores que estarán implicados en el tratamiento farmacológico de los estados depresivos. Bien, entonces sigamos por acá. Entonces, vamos a hablar primero de una mayoría de unos antidepresivos que se llaman antidepresivos tricíclicos. Y generalmente, pues, la farmacodinámica de estos antidepresivos
es producir una inhibición de la recaptación de noradrenalina y de 5-hidroxitriptamina. Pero recordemos que yo inicialmente les decía que estos medicamentos también pueden producir bloqueo de receptores histaminérgicos, es decir, de receptores H1. Estos receptores H1 generalmente se van a encontrar en el sistema nervioso central. Están involucrados, por ejemplo, en todas las acciones que tienen que ver con el sistema nervioso central. Por tanto, el bloqueo de receptores H1 te podrá producir, un ejemplo, estados de sedación. De allí que las sustancias antidepresivas tricíclicas, por ejemplo, se utilicen en el tratamiento del insomnio transitorio a dosis bajas, pero a dosis altas también se pueden utilizar en el tratamiento de los trastornos depresivos. Dijimos que, sin embargo, pues estos fármacos han demostrado tener mayor probabilidad de efectos indeseables relacionados con el uso de esta sustancia. Se ha demostrado también que estos fármacos pueden producir bloqueo alfa-1 y al producir bloqueo alfa-1, recordemos que el bloqueo alfa-1 está relacionado con la disminución de la presión arterial. Por lo tanto, cuando se produce bloqueo alfa-1, los pacientes pueden tener un tipo de hipotensión que se llama la hipotensión ortostática. También pueden ser cardiopresores, es decir, que pueden disminuir la velocidad de conducción en el nodo sinusal, pueden, por ejemplo, alterar el complejo QT en el electrocardiograma, el complejo PR, el complejo QT y el complejo PR. ¿Por qué? Porque son fármacos que van a producir un bloqueo alfa-1. No solamente también pueden bloqueo alfa-1, sino que también pueden producir bloqueo beta-1. Además de eso, se ha demostrado que estos fármacos también pueden inducir bloqueo muscarino. Entonces, fíjense que prácticamente pues estos fármacos, a pesar de que fueron los primeros antidepresivos utilizados en la historia de la farmacología, han demostrado que tienen mucho más efectos indeseables, por tanto han sido sintetizados nuevos fármacos que han demostrado tener menos efectos que los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Bien, entonces, fíjense que esto era lo que yo les decía ahorita. Estos son los antidepresivos tricíclicos, se absorben específicamente por vía oral. La concentración mínima efectiva, generalmente, dijimos que puede aparecer 2 a 4 semanas después, ¿cierto? Y entonces, dentro de los antidepresivos tricíclicos, vamos a encontrar, por ejemplo, la amitriptilina, es uno de los más utilizados, la imipramina, vamos a encontrar la dosulepina o doxepina, vamos a encontrar también la trimipramina, se me había olvidado colocarla aquí, trimipramina, la nefazodona o nefasadona, la trazadona, la mianserina y la mirtazapina. Todos estos que ustedes ven aquí son fármacos antidepresivos tricíclicos. Entonces van a producir bloqueo de la terminación presináptica de receptores 5-HT y de receptores para noradrenalina. Y recordemos que a dosis bajas generalmente pueden tener acción sedante y acción ansiolítica. Por eso estos fármacos generalmente se utilizan en estados depresivos que cursan con trastornos de ansiedad. Recordemos que un estado depresivo se puede producir trastorno de ansiedad y al producir trastorno de ansiedad, pues obviamente podrá producir efecto ansiolítico y efecto sedante. De allí que estos medicamentos a dosis bajas puedan utilizarse, por ejemplo, en el tratamiento del insomnio. Bien, y entonces, además, óigase bien, se ha demostrado que estos fármacos también pueden disminuir el umbral epiléptico y al disminuir el umbral epiléptico
podrían también estar relacionados con la aparición de crisis convulsiva con el uso crónico de fármacos antidepresivos tricíclicos. Ejemplos de un fármaco antidepresivo tricíclico que podría también producir inclusive epilepsia con su uso crónico, vamos a encontrar también el bupropión, que comercialmente se conoce como Buspar y que se utiliza también como fármaco ansiolítico. Bien, entonces estos efectos, miren, están relacionados con el uso de estos medicamentos, que son los efectos muscarínicos, también pueden producir aumento de peso, y la hipotensión postural, que generalmente se relaciona con bloqueo alfa 1, también puede producir efecto sedante por bloqueo de receptores H1, y se ha demostrado que estos fármacos también pueden producir aumento de la capacitancia vesical. Por eso, en algunos tiempos o en algún momento, estos fármacos se utilizaron en el tratamiento de la enuresis nocturna, sobre todo en población pediátrica, es decir, cuando los niños se orinaban durante la noche o perdían el control de esfínteres durante la noche. Entonces, en este caso, en la incontinencia urinaria también fueron utilizados estos fármacos para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Entonces, con respecto a los antidepresivos tricíclicos, óigase bien, estos fármacos generalmente se utilizan o están contraindicados, por ejemplo, en el evento coronario con arritmia reciente, porque recuerden que ellos producen bloqueo alfa 1 en las fases maníacas, porque generalmente pueden producir exacerbación en las hepatopatías, sobre todo en las hepatopatías graves. ¿Por qué en las hepatopatías graves? Porque generalmente pues estos fármacos inhiben a unas isoenzimas que son los citocromos, especialmente el CYP, que puede aumentar las transaminasas hepáticas, y al aumentarse las transaminasas hepáticas puede producirse un aumento o puede producirse mayor probabilidad de hepatotoxicidad. Bien, entonces miren que esto era lo que yo les decía, esto es como un pequeño resumen de lo que yo les decía de los antidepresivos tricíclicos. Producen bloqueo de receptores colinérgicos, especialmente de colinérgicos M1. Hay fármacos que bloquean unas bombas que se llaman bombas de noradrenalina y dopamina. Producen bloqueo de receptores alfa 1, bloqueo de receptores beta 1, bloqueo de receptores H1, y de allí que estos fármacos tengan un efecto a nivel sedante. Bien, entonces esto era lo que yo les decía con respecto a la mayoría de los tricíclicos. Estos fármacos generalmente pueden aumentar la capacitancia vesical, ¿sí? Aumentan la capacitancia vesical, y por eso en la actualidad se utilizan en el tratamiento de la enuresis y en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Vamos a encontrar, fíjense, bloqueo alfa 1, y al producir bloqueo alfa 1 pueden producir hipotensión postural, mientras que el bloqueo de receptores H1 pueden producir trastornos asociados, como ejemplo la sedación, trastornos de la memoria y mareos, generalmente por la administración de fármacos antidepresivos tricíclicos. Y vamos a encontrar otros efectos, ¿sí?, que se llaman efectos anticolinérgicos. Un ejemplo de un efecto anticolinérgico, la sequedad de boca, es uno de los efectos anticolinérgicos más comunes. Bien, importantísimo, la mayoría de las sustancias antidepresivas se absorben muy bien por la vía oral, es decir, tienen más del 90% de estos fármacos se pueden unir a proteínas plasmáticas. Repito, más del 90% de estos fármacos se pueden unir a proteínas plasmáticas
son sustancias que generalmente suelen ser altamente liposolubles y al ser altamente liposolubles pueden atravesar muy bien la barrera hematoencefálica, lo que permite que estos fármacos tengan una enorme penetración a este sitio y la concentración mínima efectiva generalmente puede aparecer 2 a 4 semanas después. Con respecto a estos medicamentos, es importante resaltar que estos fármacos, es decir, si los pacientes, si uno tiene si en pacientes a los que se le ha logrado el efecto farmacológico con estas sustancias medicamentosas ha llegado pues a la concentración mínima efectiva y haya una disminución de los síntomas asociados a la depresión, obviamente generalmente uno puede disminuir el tratamiento, pero la disminución del tratamiento con la mayoría de las sustancias antidepresivas se recomienda que sea gradual. ¿Y por qué gradual? Porque estos fármacos pues obviamente tienen vidas medias largas, pero las disrupciones exageradas o abruptas de estos fármacos producen caídas pico de las concentraciones plasmáticas, lo que puede, por ejemplo, exacerbar la aparición de crisis o de episodios asociados a intentos de suicidio con fármacos antidepresivos. Estos medicamentos generalmente suelen tener una excreción lenta, por eso la vida media de la mayoría de estos fármacos es bastante larga y tienen metabolismo de primer paso. De acuerdo a ello, y podríamos decir que el efecto, es decir, el pico plasmático, generalmente aparece 6 a 12 horas. Esto cuando lo tenemos, por ejemplo, para las sustancias que son antidepresivas tricíclicas. Recordemos que ellas, a dosis bajas, generalmente se asocian con efectos sedantes. Bien. Bueno, estos son los principales tricíclicos jóvenes. Vamos a encontrar, por ejemplo, la imipramina. La imipramina generalmente se utiliza a una dosis inicial de 25 a 75 miligramos, fíjense, y generalmente este medicamento o la dosis se debe ir incrementando cada 3 o cada 4 días, es decir, que yo puedo utilizar inclusive hasta una dosis máxima de 300 miligramos por día, pero yo debo iniciar necesariamente con dosis bajas, porque recuerden que el efecto de rebote de la mayoría de estos fármacos. Entonces yo puedo iniciar con 25 a 75 miligramos durante los primeros 3 días y después del tercero o del cuarto día yo puedo incrementar la dosis. Ahora, recordemos que la mayoría de las sustancias antidepresivas, es importante resaltar que la mayoría de las sustancias antidepresivas se deben utilizar con sumo cuidado en población anciana. Y básicamente, ¿por qué se debe tener en cuenta esta situación en población anciana? ¿Por qué se debe tener en cuenta esto? Porque recordemos que los pacientes ancianos, ¿sí? Los pacientes ancianos, por favor, la niña que va a hablar conmigo me recuerda faltando 10 minutos. Hola. Hola. ¿Qué fue la niña que... La doctora. ¿Cuál es la niña que dijo que necesitaba hablar conmigo? María José, creo. María José. Ah, bueno, listo. Entonces, por favor, me indican porque no tengo de momentico reloj. Entonces, con respecto a la imipramina, sí, dígame. No, profe, estoy yo, pero que ya le aviso. Muchas gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, la imipramina, fíjense que tiene una vida media de aproximadamente 12 a 24 horas, que se utiliza a una dosis inicial de 25 miligramos hasta 75 miligramos, que la dosis máxima de este fármaco inclusive se puede administrar hasta 300 miligramos por día. Entonces, les decía que cuando se aumenta, es decir, que cuando yo deseo aumentar la dosis, pues esa dosis no se puede
incrementar de manera abrupta, sino que se debe incrementar de manera gradual, cada 3 o 4 días. Por tanto, en ancianos se ha demostrado también que las dosis deben ser mucho menores. ¿Y por qué deben ser las dosis mucho menores en pacientes ancianos? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta o cuál es el por qué? Recordemos que los pacientes ancianos tienen una disminución de la actividad hepática y de la actividad, es decir, de la actividad microsomal, de las enzimas microsomales hepáticas, y que además de eso tienen una disminución del flujo sanguíneo renal. Por tanto, como estos fármacos pueden inhibir a las isoenzimas, pues obviamente podrían producir mayor hepatotoxicidad, y al producir mayor hepatotoxicidad probablemente estos fármacos también pueden ser mucho más nefrotóxicos. De allí que la dosis máxima en ancianos para el uso de imipramina sea de 100 miligramos por día aproximadamente. Vamos a encontrar también la amitriptilina, y la amitriptilina, miren que tiene una vida media mucho mayor. La amitriptilina, por ejemplo, la vamos a encontrar con una vida media de más o menos 20 a 30 horas, y también, al igual que la imipramina, se puede iniciar, es decir, la dosis inicial es de más o menos entre 25 y 75 miligramos por día. Repito, 25 a 75 miligramos por día. Y el fármaco, es decir, la dosis del medicamento, se debe incrementar por lo menos cada 2 o cada 3 días. Y fíjense que acá con amitriptilina vamos a tener una dosis máxima de aproximadamente 300 miligramos por día. Encontramos otro fármaco importantísimo que es la nortriptilina. La nortriptilina todavía tiene una vida media mucho más larga que la amitriptilina, tiene una vida media de 25 a 75 horas. Y fíjense que la dosis es igualita a la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, con una dosis que es de 100 miligramos, con una dosis máxima hasta 150 miligramos. Y que en pacientes ancianos, por ejemplo, la dosis puede ir de 30 a 50 miligramos. Entonces, fíjense que siempre con la dosis antidepresiva en pacientes ancianos tenemos que tener mucho cuidado por los aspectos fisiológicos que les acabé de nombrar. Vamos a encontrar otro fármaco importante que se llama la clormipramina. La clormipramina también tiende a tener una vida media un poco larga. Generalmente la clormipramina tiene una vida media de aproximadamente 19 a 37 horas, y la dosis inicial generalmente es de 25 hasta 100 miligramos, y el efecto farmacológico generalmente puede empezar a la segunda semana. Ahora, si yo quiero aumentar la dosis, debo aumentarla hacia la segunda semana. ¿Y cuál sería la dosis máxima con respecto a este fármaco? Sería de 150 miligramos por día. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Todos ¿sí? los medicamentos se pueden utilizar en ancianos o solamente los que tienen la contraindicación de la dosis? Generalmente los que tienen la contraindicación, porque recuerda que yo te dije que estos medicamentos generalmente pueden inducir inhibición de unas isoenzimas a nivel hepáticas, de las CYP. Por lo tanto, al producir inhibición de la CYP pueden aumentar la hepatotoxicidad, y también puede disminuir la excreción renal. La excreción se vuelve mucho más lenta, por tanto pueden ser mucho más tóxicos, ¿vale? Listo, profe, gracias. Okay. Bien, encontramos un fármaco bien interesante que también se llama doxepina, ¿sí? La doxepina vamos a encontrarla generalmente a dosis de 25 a 75 miligramos por día. En los ancianos generalmente se recomienda diluir el fármaco
en agua, especialmente cuando se va a administrar la dosis, es decir, unos 5 o 10 minutos antes de administrar la dosis, debemos diluir el fármaco para disminuir la probabilidad de toxicidad del principio activo. Y la dosis máxima de doxepina en pacientes con depresión, es decir, en aquellos pacientes que no son ancianos, es de 300 miligramos día. Estamos hablando, obviamente, un paciente anciano es un paciente mayor de 65 años de edad, es un adulto mayor de 65 años de edad. Por todos estos efectos que generalmente pueden ocurrir tanto a nivel hepático como a nivel renal. Bien, entonces se ha demostrado, óigase bien, que estos fármacos, al ser mayor tóxicos, es decir, al tener mayor probabilidad de toxicidad, pues estos fármacos pues son más cardiotóxicos. Recordemos que yo les dije que estos medicamentos pueden producir arritmias, especialmente alteraciones del complejo QT en el electrocardiograma o del complejo PR en el electrocardiograma, que además de eso, fármacos como el bupropión y como otros antidepresivos tricíclicos pueden disminuir el umbral de epilepsia, por tanto pueden producir la aparición de convulsiones y generalmente la aparición de convulsiones siguen con episodios de depresión respiratoria. Además de eso puede producir estados comatosos y también pueden producir la muerte. Entonces, generalmente cuando hay una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, lo primero que debe hacerse es tratar de llevar rápidamente el paciente a una institución de tercer nivel y además de eso colocarle una sustancia antagonista. Entonces, generalmente la sustancia antagonista para los antidepresivos tricíclicos es el bicarbonato de sodio. También se puede utilizar un lavado gástrico utilizando una sustancia farmacológica que pueda inactivar a los antidepresivos tricíclicos. En este caso se puede utilizar carbón activo o carbón activado. Al paciente se le debe manejar necesariamente en unidad de cuidado intensivo y también al paciente pues se le debe hacer una monitoría electrocardiográfica para mirar la aparición de arritmia, especialmente asociada a la aparición de bradiarritmias. ¿Bien? Bueno, entonces ya sabemos que intoxicación por antidepresivos tricíclicos pueden producir cardiotoxicidad, pueden producir también convulsiones seguidas por depresión del sistema nervioso central. Al producirse una depresión del sistema nervioso central, puede ocasionar además de eso paro respiratorio, puede producir estados comatosos y se puede inclusive aparecer episodios de muerte súbita. Bien, en este caso se utilizan sustancias que se llaman sustancias antagonistas. Dentro de las sustancias antagonistas encontramos el bicarbonato de sodio y también se puede utilizar lavados con carbón activo que me permite inactivar del fármaco. Entonces muchas personas preguntan ¿hasta cuándo uno puede utilizar el carbón activado en pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Generalmente el medicamento se usa hasta estabilizar, hasta lograr estabilidad hemodinámica y hasta que las deposiciones del paciente generalmente sean negras. ¿Por qué? Porque en ese momento consideramos que el medicamento se encuentra inactivo en el organismo. Y les decía que también se debe necesariamente, fíjese bien, también les decía que necesariamente se debe monitorear la actividad cardíaca y el paciente se debe manejar en unidades de cuidado intensivo. Bueno, entonces encontramos también otra familia de medicamentos importantísimos que se llaman los inhibidores de la monoamino oxidasa. Óigase bien. Y estos fármacos generalmente
yo ya les expliqué el mecanismo de acción. Estos fármacos me van a inhibir a las MAO. Recordemos que las MAO no son más que enzimas degradadoras, catalizadoras o inactivadoras de noradrenalina. Por tanto, la noradrenalina tiene un precursor que es la dopamina. La noradrenalina se convierte en adrenalina, que es un análogo de la noradrenalina. Entonces vamos a encontrar dos enzimas que pueden degradar a la monoaminooxidasa, a la noradrenalina. Monoaminooxidasa, MAO-A y MAO-B. MAO-A degrada noradrenalina y serotonina, mientras que MAO-B te va a degradar a dopamina. Por tanto, la mayoría de los antidepresivos y MAO los vamos a encontrar que tienen mayor eficacia sobre MAO-A. Sin embargo, la C-legilina, que tiene mayor afinidad sobre MAO-B, también se puede utilizar como fármaco antidepresivo. Pero yo quiero aclarar que su mayor utilidad farmacológica se hace sobre MAO-B, o sea, en el tratamiento en la enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Entonces, óigase bien, inhibe la enzima monoaminooxidasa, ¿sí? Se ubica en la membrana externa mitocondrial, se ubica en la membrana externa mitocondrial y es la principal responsable del metabolismo intracelular de aminas biógenas. Entonces, generalmente, las MAO se sintetizan, es decir, están relacionadas enormemente con la dieta. Por ejemplo, en el hígado y en el intestino, la MAO tiene una actividad importante, una función reguladora que metaboliza específicamente a las aminas que ingresan por la dieta. Si yo inhibo si yo generalmente metabolizo aminas que ingresan por la dieta, pues voy a dejar mayor probabilidad de disponibilidad de aminas noradrenérgicas y dopaminérgicas que me puedan producir algunos efectos indeseables con el uso de estas sustancias farmacológicas. Bien, esto era lo que yo les decía con respecto a los IMAO. Vamos a encontrar que estos fármacos se encuentran a nivel celular, tienen eficacia antidepresiva mayor cuando generalmente se actúan sobre la IMAO-A, ¿sí? La IMAO-A se utilizan en el tratamiento de la depresión, especialmente la depresión grave, sobre todo en pacientes con intento suicida o con ideación suicida marcada. También la vamos a encontrar en el tratamiento de las fobias. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de las fobias. Las fobias, por ejemplo, se han asociado las fobias por ejemplo, al miedo a las alturas, el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, el miedo, por ejemplo, a quedarse solo o a estar encerrado en algún tipo. En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y se ha demostrado, óigase bien, que su actividad farmacológica o su concentración mínima efectiva aparece un poco más después que la mayoría de las sustancias antidepresivas. Por tanto, podríamos decir que la concentración mínima efectiva podría aparecer hacia la tercera semana después de iniciado el tratamiento farmacológico. Bien, entonces, ¿qué fármacos, por ejemplo, vamos a encontrar como IMAOs? Encontramos un ejemplo de ellos, la iproniazida, la nialamida, la isocarboxacida, que son más inhibidores de la MAO-A. Encontramos la C-legilina, que tiene efecto sobre MAO-A y también generalmente podría tener efecto sobre MAO-B. Ahora, dentro de los efectos adversos de estos fármacos vamos a encontrar un tipo de reacción que se llama la reacción tiramínica o también llamada reacción del queso.
¿Cuál es esa reacción histamínica? Yo les decía ahorita, muchos fármacos, recordemos que estos fármacos o las MAO generalmente se sintetizan, por ejemplo, en el intestino, se pueden sintetizar también a nivel hepático y también se pueden metabolizar a nivel del tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa? En el tubo digestivo se puede inhibir a la MAO, y al inhibirse, por ejemplo, a la MAO, hay mayor disponibilidad de la síntesis noradrenérgica. Entonces, ¿qué alimentos, por ejemplo, son ricos en estas sustancias tiramínicas? ¿Qué alimentos son ricos? Los derivados lácteos, las carnes rojas, otros derivados lácteos como el queso, el yogur, la leche, otros que se pueden ingresar, otros fármacos que generalmente pueden ingresar con la dieta, están relacionados con el vino, también se sintetizan las cervezas. Por eso, una de las primeras recomendaciones cuando se sintetiza este fármaco o cuando se utilizan estas sustancias farmacológicas es que el paciente generalmente trate de no ingerir estos alimentos. ¿Por qué? Por la intoxicación tiramínica o reacción del queso, que es una de las que generalmente puede estar relacionado con el uso de fármacos IMAOs. Bien, vamos a encontrar un fármaco acá que se llama IMAO-B. Recordemos que los fármacos IMAO-B van a inhibir la actividad de la MAO-B. Al inhibir la actividad de la MAO-B, van a inhibir la degradación de dopamina. Por eso vamos a encontrar sustancias farmacológicas que inhiben a la MAO-B y se utilizan sobre todo en la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos vamos a encontrar la feniletilamina y vamos a encontrar otro fármaco importante que se llama la selegilina. ¿Bien? Entonces, otros efectos adversos relacionados con el uso de los IMAO son, por ejemplo, la excitación y el temblor. Vamos a encontrar también el insomnio. ¿Por qué? Porque recordemos que estos fármacos van a inhibir la actividad de MAO. Y al inhibir la actividad de MAO, aumentan la actividad adrenérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Por tanto, el uso en fases iniciales de estos fármacos realmente se puede asociar con insomnio. ¿Listo? Insomnio en fases iniciales. También se ha demostrado que los IMAOs, óigase bien, o que muchos IMAOs tienen unos efectos llamados efectos muscarínicos. Se me olvidaba decirles que farmacológicamente hay un tipo de medicamento, ¿sí? Hay un tipo de medicamento que se llama agomelatina. Realmente la agomelatina en Colombia tiene muy poca disponibilidad. Se trata de un fármaco que tiene un mecanismo de acción diferente al de la mayoría de estas sustancias farmacológicas. Por ejemplo, se ha demostrado que la agomelatina tiene un mayor efecto sobre unos receptores que se llaman receptores de melatonina, específicamente sobre la melatonina, sobre MT1, son receptores melatoninérgicos, se llaman los MT1 y los MT2. Y entonces, al inducir o al tener un efecto sobre este tipo de receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, pueden inducir sueño. Por eso, inicialmente, la agomelatina se utiliza en el tratamiento del insomnio transitorio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay sustancias, por ejemplo, naturales a base de melatonina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la melatonina es una sustancia que juega un papel importante y definitivo en el sueño. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Hola. Hola, hola.
No, profe, todo muy claro. Bueno, listo, muy bien. Sí, dígame. ¿El joven? ¿Alguien, muchacho, me iba a hablar allí? Mm. Bueno, listo. ¿Qué? Entonces, esto con respecto pues a los fármacos que generalmente inducen, esto generalmente con el uso de fármacos que generalmente pueden tener un efecto sobre estos receptores, que son los receptores sobre melatonina, que son MT1 y MT2. Recordemos que estos fármacos también son altamente liposolubles y al ser liposolubles, pues también van a atravesar la barrera hematoencefálica, también tienen alta unión de proteínas plasmáticas, entonces probablemente pues estos fármacos también van a atravesar una enorme cantidad de tejidos, de allí que puedan producir también muchos efectos indeseables. Bien. Bueno, entonces, con respecto a estos fármacos, con respecto a los tipos de MAO, vamos a encontrar dos tipos de MAO, que son la MAO-A, que se encuentra en el sistema nervioso central y que generalmente también se va a encontrar en las terminales simpáticas, en el intestino y en la piel. Por eso, cuando se inhiben a la MAO, pues aumenta la síntesis noradrenérgica, serotoninérgica y también dopaminérgica. Por eso, cuando yo utilizo alimentos a base de tiramina, es decir, cuando yo utilizo alimentos ricos en tiramina, se pueden producir, por ejemplo, aparición de cefaleas intensas, aparición de crisis hipertensivas, aparición de fiebre, aparición inclusive se han demostrado pacientes que hacen sangrado intracraneal cuando utilizan sustancias IMAO y sustancias derivadas de la tiramina. Bien, por eso es tan importante el uso de estas sustancias con la dieta. Y vamos a encontrar, finalmente por acá, vamos a encontrar los MAO-B, que generalmente se encuentran en el sistema nervioso central, se encuentra a nivel hepático y también se puede encontrar a nivel de las plaquetas. Por tanto, podríamos decir que, por ejemplo, el uso de selegiline podría inclusive aumentar la síntesis de las transaminasas. Por tanto, el uso en ancianos no es que esté restringido, sino que debe ser tenido en cuenta sobre todo los ajustes de acuerdo a las pruebas hepáticas y de acuerdo a las pruebas renales. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de las sustancias antidepresivas la mayoría, por ejemplo, de las sustancias antidepresivas se eliminan por vía renal. Bien. Entonces, encontramos también que muchos fármacos antidepresivos pueden inhibir a las CYPs hepáticas, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente eso va a inhibir el metabolismo de otros fármacos. Muchos fármacos, inclusive muchos antidepresivos, se excretan por vía materna también, muchos fármacos atraviesan la placenta, muchos fármacos atraviesan también la leche materna, por lo tanto, se ha demostrado que se debe restringir su uso cuando la paciente se encuentra en embarazo. Por tanto, podríamos decir que toda paciente que se encuentra, óigase bien, que toda paciente que se encuentra en embarazo y que tiene antecedentes de trastornos antidepresivos, de trastornos depresivos, pues realmente pues no deberían utilizar estos medicamentos porque ellos pueden atravesar la barrera placentaria y también pueden atravesar la leche materna y producir algunos efectos tanto a nivel del feto como a nivel de la placenta, por ejemplo. Bien. Entonces,
Dentro de los IMAO más utilizados, por ejemplo, vamos a encontrar el bupropión. Generalmente el bupropión inhibe la recaptación de 3 sustancias fundamentales, que son la recaptación de dopamina, me puede inhibir inclusive la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Especialmente tienen una menor, es decir, ellos tienen un menor efecto o menor magnitud farmacológica, especialmente a nivel de la membrana postsináptica. Otro de los fármacos IMAOs utilizados en el tratamiento de los estados depresivos son la maprotilina. La maprotilina es un fármaco que puede actuar de manera potente y selectiva, por ejemplo, inhibiendo la recaptación de noradrenalina, Entonces, vamos a encontrar, dentro de estos fármacos, vamos a encontrar la fenelcina. La fenelcina es un derivado de la hidracina y es un inhibidor irreversible de la aminoxidasa. Y por último, miren que vamos a encontrar acá un fármaco que generalmente, óigase bien, es inhibidor reversible de la aminoxidasa, que se llama tranilcipromina, que tiene muchos efectos a nivel hepático. Por lo tanto, se ha demostrado que este medicamento se usa muy poco, óigase bien, se usa muy poco en el tratamiento de la depresión. Bien. Entonces, con respecto a las interacciones con alimentos, óigase bien, con respecto a las interacciones con alimentos, podríamos decir que por inhibición de MAO intestinal vamos a acumular aminas vasoactivas. ¿Qué aminas vasoactivas vamos a encontrar? La tiramina. Por eso, el efecto que se relaciona con la acumulación de la MAO intestinal va a producir efecto tiramínico, es decir, aumenta la liberación de tiramina más noradrenalina, que produce crisis hipertensiva, que produce fiebre, que puede producir inclusive cefalea intensa, que puede además de eso producir taquicardias, que puede favorecer además la aparición de temblor, que puede además aparecer la aparición de arritmias, muertes por hemorragias intracraneales o fallo cardíaco, o inclusive se ha demostrado que puede producir estados de choque cardiogénico. Otros efectos que generalmente pueden aparecer, por ejemplo, son el mareo, el vértigo. También se ha demostrado que pueden producir enrojecimiento facial. Además de eso, se han demostrado también algunos episodios de entumecimiento a nivel de las manos, de los pies. Se puede producir inclusive rigidez de nuca, fotofobia y algunos episodios de dolor precordial. Una pregunta. Dígame. ¿Esas interacciones con alimentos son ¿Qué alimentos? con cualquier tipo de alimentos? No, yo ahorita le comenté, bueno, ¿qué alimentos generalmente pueden producir intoxicación tiramínica? Los derivados de la leche, por ejemplo, el queso, los derivados, por ejemplo, el yogur. ¿Yogures? Los yogures, porque recuerden que los yogures son derivados lácteos. Se ha demostrado también que la carne, sobre todo las carnes rojas, se ha demostrado que también que el consumo de vino, se ha demostrado, puede producir reacción tiramínica, y también se ha demostrado que el consumo de cerveza se asocia con reacciones tiramínicas. Por eso, una de las recomendaciones cuando se administran estos fármacos IMAOs es que el paciente no utilice estos alimentos cuando esté en tratamiento farmacológico con estas sustancias por el riesgo de efecto tiramínico. ¿Está claro? Listo, muchas gracias. Profe, una pregunta, disculpe. Claro.
Con mucho gusto, digamos. Cuando usted comentaba pues de que ellos atraviesan bastantes tejidos y por ejemplo la leche materna en una depresión postparto, entonces ¿cuál se podría utilizar? Sí, lo que pasa es que en la leche, ¿O se puede usar normal? Sí, uno de los fármacos que ha demostrado que es bueno, por ejemplo, tiene probabilidad de menor efectos indeseables, es la fluoxetina. Por eso yo les decía ahorita que los inhibidores de la recaptación de serotonina pues son los que más se utilizan en el tratamiento de la depresión. O sea, es decir, que se ha demostrado en estudio que cuando el riesgo, cuando los beneficios superan los riesgos, se puede utilizar un antidepresivo. Cuando los beneficios superan los riesgos, ¿vale? Y obviamente lo que idealmente uno tendría necesariamente que hacer es disminuir, por ejemplo, en este caso, ¿qué se debería hacer? Se debería interrumpir la lactancia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estos fármacos, recordemos que son fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso central. Y estos fármacos también podrían tener efectos tóxicos en el niño. ¿Está claro? Más si son sustancias antidepresivas que son altamente, oígase bien, altamente liposolubles y que puedan tener efectos nocivos. Bien. Entonces, bueno, estos sí que son los mejores. Probablemente se ha demostrado que son los mejores fármacos utilizados en la depresión, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Óigase bien. Y entonces estos fármacos producen una potente inhibición de la recaptación de serotonina actuando sobre la SER, que es una molécula transportadora de serotonina. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que yo les hablé de la SER ahorita, chicos? Pues la SER se ha demostrado, pues, por ejemplo, que la SERT, la SER es la molécula transportadora de serotonina. Por tanto, en pacientes con depresión puede haber una potente inhibición de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque cuando esta molécula o cuando esta sustancia se recapta, generalmente se puede degradar. Y la degradación de esta sustancia hace, es decir, cuando la serotonina se interna en la célula, se interna en la vesícula, se degrada. Y al degradarse, pues esta sustancia no va a salir al espacio posináptico y no se va a acoplar a receptores para serotonina. Por eso, pues estos fármacos obviamente son prácticamente son los mejores. ¿Van a producir efectos indeseables? Claro que sí, pero no van a producir tantos efectos indeseables como lo producen, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos o los producen, por ejemplo, los IMAOs. Entonces, dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina vamos a encontrar, por ejemplo, el prototipo de un inhibidor de la recaptación de serotonina. Un ejemplo de un prototipo de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, ¿sí? es un prototipo, la fluvoxamina, la paroxetina que ven ustedes allí. Vamos a encontrar también la sertralina, vamos a encontrar el citalopram y el escitalopram. ¿Sí? Entonces, óigase bien, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y vamos a encontrar citalopram y el escitalopram. Y cuando hablamos del citalopram y el escitalopram, yo quiero aclararles que citalopram y escitalopram no se recomiendan en pacientes ancianos. ¿Y por qué generalmente pues, no se ha recomendado su uso en pacientes ancianos? Porque resulta que estos medicamentos pueden producir fallo hepático en pacientes ancianos. Se pueden usar, pero se necesitan necesariamente que se ajusten en pacientes ancianos. Cuando yo utilizo, por ejemplo, fármacos como aunque estos son más atípicos, la duloxetina y la venlafaxina,
se ha demostrado que estos medicamentos, por ejemplo, no se deben utilizar en poblaciones pediátricas por el riesgo de que puedan producir fallo renal o que puedan producir fallo hepático. Entonces, bueno, algo importante con respecto a los inhibidores de la recaptación de serotonina es que cuando hay inhibición de la recaptación, óigase bien, cuando hay inhibición de la recaptación de serotonina, probablemente como se aumenta la actividad noradrenérgica y dopaminérgica, pues obviamente podemos inducir algunos efectos cuando se asocian con algún tipo de sustancia. Por ejemplo, cuando se consumen con anfetaminas o cuando se consumen con cocaína o con LSD, pues se puede producir un síndrome que se llama el síndrome serotoninérgico fatal. Y el síndrome serotoninérgico fatal ha relacionado con aumento de la temperatura basal corporal, se ha relacionado también con la aparición de hipertensión arterial, se ha relacionado con la aparición de arritmias y se ha relacionado con episodios de muerte súbita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy importante que cuando utilicemos inhibidores de la recaptación de serotonina, pues obviamente no se utilicen sustancias que puedan aumentar la probabilidad de la aparición de síndrome serotoninérgico, que generalmente puede ser fatal y que puede inclusive aumentar la probabilidad de colapso cardiovascular y de choque cardiogénico. ¿Bien? Entonces, dentro de las principales reacciones, ¿sí?, de los inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, dentro de las principales efectos adversos de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la náusea, es decir, la anorexia, ¿sí?, el aumento, e inclusive los episodios de vómito, ¿sí? Puede producirse inclusive algunos episodios asociados a aumento de peso, y se recomienda que cuando se administren este tipo de sustancias farmacológicas, generalmente no se administren con anfetaminas. Bien. Entonces, fíjense que estos fármacos son bloqueantes de la recaptación, es decir, ellos son bloqueantes de la recaptación de serotonina. Por ejemplo, se ha demostrado que el uso de fármacos como la paroxetina, por ejemplo, puede generar algunos efectos anticolinérgicos, ¿sí? Sertralina inhibe, se ha demostrado en experimentaciones, sobre todo en animales, aunque la sertralina se utiliza como fármaco antidepresivo, que inhibe la recaptación de dopamina y que también puede producir bloqueo alfa-1. Y entonces, al producir bloqueo alfa-1, puede producir hipotensión severa y puede producir bradiarritmias, e inclusive se ha demostrado que en algunos casos podría producir episodios de muerte. Bueno, ¿en qué situaciones, por ejemplo, podría estar indicado el uso de sustancias inhibidoras de la recaptación de serotonina? Un ejemplo, en el tratamiento de la depresión típica y atípica. Fíjate bien, en el tratamiento de la depresión típica y atípica. ¿Saben cuál es la depresión típica y atípica? ¿Chicos? ¿Cuál será la depresión típica y atípica? Por ejemplo, si yo le pregunto a Estefanía Arteaga, ¿cuál cree usted que es la depresión típica y cuál cree usted que es la depresión atípica? Pues, no sé,
Entonces yo creo que tal vez la depresión típica puede ser, le pasó alguna situación y eso generó pues que hayan cambios en su estado de humor, una pérdida como el interés, no sé, por la vida, podría ser la atípica. Bueno, más o menos. A ver, No, la típica pues se caracteriza más porque el paciente se siente más desganado, duerme en exceso. lo que pasa es que, a ver, la típica es la misma depresión exógena, es decir, aquella que tiene una causa conocida. Yo les decía, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el duelo, todos estos efectos están relacionados. Es decir, yo tengo una causa que me produce depresión. Y en la típica, generalmente es la misma endógena, aquella en la que la causa no se conoce. Y aquella que yo les decía, que recuerden, yo les hablé ahorita de la teoría de la monoamina, ¿sí? Que tiene una disminución de serotonina y de noradrenalina. Entonces, esa es la depresión atípica. Bueno, entonces, se pueden también utilizar en trastornos de ansiedad, se puede utilizar en el TOC, es decir, en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, en los trastornos dismórficos, en la Gilles de Tourette, es decir, ¿alguien ha escuchado hablar de la Gilles de Tourette? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Gilles de Tourette? ¿No? La Gilles de Tourette es un trastorno de ansiedad en el cual los pacientes, por ejemplo, hacen sonidos. Estamos aquí, por ejemplo, reunidos o estaremos reunidos en un salón de clase, el paciente pues hace ruidos innecesarios. ¿Por qué? Porque es un tipo de trastorno de ansiedad, es incapacitante. El paciente hace, está hablando y hace, es decir, hace sonidos que son atípicos, son innecesarios, son ruidos de ansiedad, pero es un tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, en este tipo de trastorno, que se llama Gilles de Tourette, el lenguaje atípico y generalmente puede hablar inclusive groserías, y es un trastorno patológico. Por tanto, se ha demostrado que el uso de antidepresivos en este tipo de trastorno puede disminuir los síntomas. Y yo quiero aclarar, puede disminuir los síntomas, mas no quita la enfermedad. ¿Listo? O sea, disminuye, es como el Parkinson. Se disminuye los síntomas, pero generalmente no se cura la enfermedad. También se ha demostrado su utilidad, por ejemplo, en trastornos por atracones. Acuérdense que los atracos o los abusos sexuales pueden producir algunos trastornos de ansiedad, las compras compulsivas, en la cleptomanía, que es ese deseo incontrolable por coger lo ajeno, ¿sí? No porque se necesite, sino prácticamente por un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Los juegos patológicos, las automutilaciones, todas estas familias son trastornos de ansiedad en la distimia, es decir, en los cambios súbitos del estado del ánimo, en la bulimia nerviosa, que es un trastorno del apetito, en los trastornos de la personalidad. Se ha demostrado pues, que estos fármacos también tienen un efecto en el tratamiento de los ataques de ira, en pacientes que tienen, por ejemplo, sentimientos de vacío, en los pacientes que generalmente suelen ser impulsivos, o que, por ejemplo, los pacientes que cogen rabia sin ninguna necesidad. En todas estas situaciones se pueden utilizar fármacos en los pacientes, inclusive los violadores, porque se ha demostrado que pues todos estos son trastornos, ¿sí? Y entonces podrían disminuir los síntomas, óigase bien, mas no necesariamente podrían disminuir o podrían desaparecer la enfermedad. Bueno, entonces, con respecto a estos fármacos, la biodisponibilidad es de aproximadamente 6 a 8 horas y se ha demostrado, óigase bien, que el uso farmacológico con inhibidores de la recaptación de serotonina puede retrasar
la velocidad de absorción. Por tanto, cuando administremos inhibidores de la recaptación de serotonina, es importante decirle al paciente que debe tomarlo lejos de los alimentos, porque estos generalmente pueden retrasar la velocidad de absorción de estos fármacos. Retrasar la velocidad de absorción de estos fármacos. Tienen un enorme metabolismo a nivel hepático, dígase bien, se eliminan también por la vía renal y su distribución, es decir, la vida media es de 4 a 6 días. Se distribuyen a todos los tejidos y son liposolubles y atraviesan básicamente la barrera hematoencefálica. Bien. Entonces, ¿cuáles son las principales dosis de los inhibidores de la recaptación de serotonina? Mire, aquí tenemos la fluoxetina. La fluoxetina yo la puedo administrar a dosis de 20 miligramos y la dosis máxima es de 80 miligramos por día. Esa es la dosis máxima. Fluoxetina, 20 miligramos. Iniciamos con 20 miligramos y en la medida en que el paciente va mejorando, vamos modulando la dosis. Por tanto, yo puedo utilizar hasta 80 miligramos. La paroxetina, por ejemplo, se puede utilizar a dosis de 20 miligramos hasta 60 miligramos por día. Y con respecto a la sertralina yo la puedo administrar a dosis hasta de 200 miligramos. Sin embargo, yo quiero aclararles que la paroxetina, recordemos que puede producir bloqueo AB, produce bloqueo alfa 1, y al producir bloqueo alfa 1 te puede producir estados de hipotensión severo. Encontramos que el citalopram se inicia generalmente con dosis que pueden ir de 20 miligramos hasta 60 miligramos por día, y el escitalopram, por ejemplo, lo usamos a dosis de 10 hasta 20 miligramos día. Fíjense que para la mayoría, óigase bien, la mayoría de las sustancias inhibidoras de la recaptación de serotonina, pueden inducir, ¿sí? Es decir, la mayoría de las sustancias inhibidoras de la recaptación de serotonina, pues pueden, no se utilizan, por ejemplo, en pacientes ancianos por el riesgo de fallo hepático y el riesgo de fallo renal. Bueno, encontramos sustancias como la fluvoxamina, que es otro fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina, y se ha demostrado que la fluvoxamina es de elección en el tratamiento de los trastornos de pánico, la fluvoxamina. Bien, la venlafaxina es otro fármaco, repito, la venlafaxina es otro fármaco que generalmente se puede utilizar a una dosis de 75 miligramos y que inclusive yo puedo administrar dosis máximas, óigase bien, dosis máximas que van inclusive hasta 225 miligramos por día. Con respecto a los efectos indeseables de los inhibidores de la recaptación de serotonina, vamos a encontrar que, pues obviamente, van a producir menos efectos. Sin embargo, también hay algunos efectos. Son raros, pero existen, ¿sí? Entonces, ¿existen más con quién? Con los antidepresivos tricíclicos. Pues, por ejemplo, pueden producir episodios de cefalea, pueden producir inquietud psicomotriz, pueden producir ansiedad. La ansiedad es común con estos fármacos, sobre todo cuando se administran durante los primeros días. Se ha demostrado también que pueden producir psicosis en pacientes que ya tienen antecedentes se ha demostrado que tienen inclusive Doctora, efectos. qué pena. Le interrumpo, sí, señora, es que ya faltan 5 minuticos para el tiempo que me dio.
Bueno, ¿tú necesitas hablar personalmente conmigo o puedes hablar en el grupo? No, doctora, si puede ser con usted, le agradecería mucho. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para acabarse esta clase? Faltan 6 minutos. Listo. Entonces, muchachos, dejemos allí y continuamos el próximo martes. El próximo martes, sí, por favor, lo hacemos de manera presencial y solo algunas dos o tres personas pues que tienen algunas situaciones que van virtual, pero ya saben que el examen parcial es presencial. Bien, muchachos, entonces dejemos allí y me quedo aquí con